Ecografía pulmonar en neonatos o recién nacidos. Muy buenas noches, yo soy el licenciado Cordero Sánchez Julio. En cuanto a este tema, actualmente hay muchas investigaciones y hay mucha información en internet, en las bases científicas, en las bibliotecas virtuales sobre las bondades de la ecografía pulmonar, concretamente en neonatos o recién nacidos, ¿no? Entonces acá encontramos que Matthew Hiles y colaboradores señalan la importancia, ¿no? Que concluyen que es una técnica altamente sensible para la detección del distrés respiratorio neonatal, aunque aunque su potencial podría estar mermado por síndromes de atrapamiento aéreo, ¿no? O sea, no podría servir para detectar tales síndromes. Y también concluyen que se necesita mayor investigación para llegar a determinar el potencial real de esta técnica, ¿no? Y también señalan que es una técnica económica, altamente repetible y también puede reemplazar en algún momento, ¿no? Actualmente la imagen estándar para evaluación pulmonar de niños recién nacidos es la radiografía de tórax, pero acá señalan que en algún momento podría ser o podría reemplazar a la radiografía de tórax, ¿no? Acá tenemos otra investigación por Irmina Sefik Pasic y colaboradores, donde también señalan que todavía no se usa aunque no se usa como un estudio rutinario en la evaluación pulmonar de los neonatos, actualmente es la radiografía de tórax, aunque todavía no se puede usar como rutina, tiene el potencial de no ser dañina para el recién nacido, por ser altamente repetible y no usar radiación ionizante. Acá también estos autores señalan que puede llegar a ser una modalidad complementaria a los rayos X y también en el día a día puede ser utilizada como método estándar, ¿no? En algún momento podría llegar a ser utilizado diariamente como un método estándar. Y también señalan la importancia de reducir la exposición a los rayos X a los neonatos, ¿no? Es importante porque en edad pediátrica y en edad neonatal las células son más radiosensibles, entonces hay que tratar de reducir la radiación ionizante en estos pacientes. La ecografía pulmonar en recién nacidos es una técnica ecográfica, entonces en la literatura hay varios artículos, pero que llegan a una conclusión similar de que tiene una similar sensibilidad y especificidad que la radiografía de tórax. Sin embargo, algunos autores también señalan que podría llegar a ser una técnica superior, ¿no? Casi comparable a la tomografía. Dentro de sus bondades, como ya lo hemos mencionado, es altamente repetible, se puede hacer diariamente, a las 4 horas, 8 horas, etcétera, etcétera. Otros autores señalan que puede llegar a ser un complemento o reemplazo, ¿no? Y su principal ventaja es que no utiliza radiación ionizante. Otros autores también señalan que podría llegar a ser, llegar a ser utilizada en la monitorización de oxigenación pulmonar, ¿no? O en el monitoreo pulmonar de los neonatos. En cuanto a las desventajas, podemos señalar que es operador dependiente. Tal vez esta desventaja es lo que ha impedido que se difunda, ¿no? O de forma similar a la ecografía pulmonar en adultos, donde también no muy utilizada, tal vez está o se ha quedado rezagada también porque es operador dependiente, ¿no? Y la variación interobservador y la falta de un consenso internacional hace de que no sea una técnica tan estandarizada al día de hoy. Pero por lo que se ha podido ver o por lo que se ha podido investigar, muchos autores coinciden de que en realidad es una técnica mucho más fácil o mucho más empleable de lo que se cree, ¿no?
Eh, entonces es operador dependiente, hay variaciones en lo que uno puede observar, otro radiólogo puede observar, otro pediatra u otro neonatólogo, ¿no? Pero en cuanto a esas variaciones se puede complementar con la clínica, ¿no? Muy importante, cualquier imagen médica siempre se tiene que complementar con la clínica, ¿no? Y como le hacemos o como se hace esta ecografía a pacientes pediátricos o neonatos con días de haber nacido, se necesita un ecógrafo que pueda grabar los hallazgos, que pueda capturar las imágenes en formato de video, porque el paciente o los pacientitos generalmente van a llorar, van a incomodarse, se van a mover. Entonces hay que tener en el ecógrafo, o el ecógrafo debe venir incorporado con un grabador de video. Eh, También no puede realizarse con un ecógrafo convencional, tiene que ser un ecógrafo mucho más sofisticado. De preferencia que la ecografía se tiene que realizar con un transductor lineal desde los 8 MHz a más, ¿no? Desde este valor a mucho mayor, mucho mejor. Muy bien, la técnica es similar a la técnica de la ecografía pulmonar en adultos, donde vamos a dividir las regiones del emitórax derecho o izquierdo en 6 segmentos, ¿no? Las líneas anterior, axilar y posterior son los puntos de referencia prácticos para definir las áreas anterior, las áreas laterales y las áreas posteriores, ¿no? Entonces, de manera similar a lo que es la ecografía pulmonar en adultos, vamos a dividir también el campo pulmonar del neonato en estos 6 segmentos para de esta forma tener una evaluación sistematizada y lo más completa posible. Muy bien, una diferencia principal en cuanto a la ecografía pulmonar en adultos es que vamos a encontrar la línea pleural, la vamos a encontrar de manera igual, pero la diferencia va a ser que los neonatos van a tener algunas líneas B, tienden a tener mayor cantidad de líneas B, ¿de acuerdo? Eso tal vez sea por el estado pulmonar o por otras causas, pero tienden a tener mayor acumulación de líneas B. Se ha descrito esto y también se ha descrito que también tienen el signo de la cola de cometa, ¿no? Que como sabemos, la línea B se define como una línea ecogénica de extremo a extremo que ocupe casi toda la pantalla. Eso es una definición de una línea B, pero la cola de cometa se define como una línea vertical ecogénica, pero que no ocupa toda la línea de la pantalla. En neonatos es común encontrar este signo de la cola de cometa, ¿no? Que podría hacernos sospechar en aumento de las líneas B y por ende síndrome intersticial, pero como menciono, esto es normal en ellos. Es normal encontrar algunas líneas B siempre que no sobrepasen las tres líneas B por campo pulmonar examinado o por segmento pulmonar examinado y también estas colas de cometa, ¿no? Que podrían también confundirse con líneas B, pero es normal en ellos, ¿no? Y eso es lo que también hemos observado en el hospital. Los cortes pueden ser eh, longitudinales o transversales. Es similar también a la ecografía en adultos, a la ecografía pulmonar en adultos. Se puede hacer también con el transductor en longitudinal o en transversal, ¿no? Siempre tratando de escanear todas las áreas requeridas de cada campo pulmonar. Ahora bien, otra consideración que se debe tener en cuenta antes de realizar la ecografía pulmonar en neonatos es el tiempo de nacimiento del neonato, ¿no? Blanc y colaboradores, Blanc es un investigador que ha publicado muchos artículos en cuanto a ecografía pulmonar neonatal. Él ha señalado que a partir de 4 horas de haber nacido, del nacimiento, ya el pulmón ya debería estar aireado, ya debería estar seco, ¿no? Entonces, en los infantes sanos o en los recién nacidos sanos, la aireación y la aireación pulmonar y
claricencia del líquido, o sea, la reducción del líquido debe lograrse en los primeros minutos después de haber nacido, pero esta reducción o esta reducción del líquido ya debe hacerse hasta las 4 primeras horas de haber nacido. O dicho de otra forma, a partir de las 4 horas de haber nacido, ya los pulmones deben estar secos, ya los pulmones deben aparecer así, con algo tal vez de líquido, y eso también se ha observado o hemos observado en el hospital, tal vez con algo de líquido, tal vez con algo de aumento de las líneas B, con algo tal vez de edema pulmonar, pero en general podemos aceptar que a partir de las 4 horas ya el patrón aireado o el pulmón seco debe superar el patrón mojado o el edema pulmonar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Inclusive acá hablan de que hicieron la ecografía a los 10 minutos, a las 2 horas, a las 4 horas o hasta las 24 horas, ¿no? También recordar, es importante este hallazgo porque el pulmón tiende el pulmón neonatal tiende a estar mojado o a estar húmedo, perdón, húmedo sería la palabra más adecuada, húmedo las primeras horas de vida, pero con el tiempo o con las horas ya tiende a airearse más o a secarse más, ¿no? Y claro, también se ha descrito ampliamente que la ecografía pulmonar sirve para ver eso, ¿no? Sirve para ver tanto la aireación como el aumento del líquido intrapulmonar. Entonces, los hallazgos normales, los hallazgos que hemos tenido, este es el caso de un feto de un recién nacido, se le hace la ecografía a las 12 horas de haber nacido y vemos que claramente hay una reducción del líquido pulmonar, hay una reducción del edema pulmonar y hay algunas colas de cometa, ¿no? Y como decía anteriormente, estas colas de cometa es normal en ellos, es normal en el recién nacido, ¿ve? Ahí están esas líneas verticales, pero que no llegan a ocupar toda la pantalla, ¿de acuerdo? Estamos en el segmento 1 derecho, vamos al segmento 1 izquierdo y acá vemos todavía un pulmón mucho más seco, no vemos líneas de cometa, que también para ellos es un hallazgo normal, pero no hay tampoco líneas B, ¿no? No hay líneas de cometa ni líneas B. Acá escaneamos el segmento 5 derecho en un corte intercostal o en un corte longitudinal intercostal. También antes de ello podemos reconocer algunas estructuras, ¿no? Aquí está la pleura, la línea pleural, las líneas A que representan al pulmón seco, al pulmón aireado y las costillas, ¿no? Ahí están las costillitas, eh, ahí está el signo que se define como el signo de las alas del murciélago, ¿no? Ahí está, o la boca del avestruz, ¿no? Acá hay como una boquita de un avestruz y eso es lo normal. También vemos el deslizamiento pleuropulmonar, que también es un hallazgo normal dentro de la normalidad. ¿Eh? Ahí está, se ve muy bien. Eh, las costillas, la pleura, otra vez, las costillas, esto es la pleura y esto son las líneas A, que es un artefacto de reverberación que nos indica que el pulmón está seco, ¿no? Son cortes intercostales, igual acá, costillas, línea pleural y líneas A. Y acá, en este caso, las costillas están emitiendo una sombra acústica posterior. Ahí están las líneas A, ¿ven? La línea A, la línea A. Y acá también podemos ver el movimiento del corazón. Acá en el segmento posterior 5 del lado derecho podemos ver que también hay predominancia de líneas A. Está normal, es un pulmón aireado, línea A, perdón, pleura, línea A, línea A. Y las costillas, ¿no? Los músculos intercostales. Muy bien, nos deslizamos, era un corte intercostal y ahora hacemos un corte eh, subcostal o por debajo de las costillas en el segmento posterior
Y acá no vemos la interferencia de las costillas porque estamos en un corte perpendicular al anterior. Y vemos la línea pleural deslizándose normal, las líneas A, y vemos las colas de cometa, ¿ve? Ahí están las colas de cometa anteriormente descritas y vemos que no ocupan toda la pantalla, pero que es un hallazgo común en el neonato, ¿no? Es un hallazgo común. Dicho también, eh, tal vez este hallazgo resulta un tanto común para la mayoría de autores, tal vez en otros autores lo clasifican como, o perdón, en otros autores lo clasifican como un hallazgo subclínico que podría hablar de algún síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Pero actualmente también se sigue investigando esta parte porque también corresponde a ciertos hallazgos clínicos, ¿no? Entonces eso podría haber precipitado en otros investigadores eh, catalogarlo erróneamente como un hallazgo patológico cuando es algo normal, ¿no? Entonces por eso necesita algo más de necesita mayores investigaciones y, también mayor correlación con la parte clínica, ¿no? Por eso digo que son hallazgos subclínicos, ¿no? Tal vez encontraron un aumento de colas de cometa o como en alguna oportunidad también he visto aumento de líneas B, pero focalizado y se pudo haber catalogado como un hallazgo subclínico, ¿no? O como un hallazgo clínico, pero que no guardaba relación con los hallazgos clínicos del propio neonato. Ahí está, veo el aumento de las colas de cometa, el segmento 6 izquierdo. Eso está dentro de lo normal, eso es lo normal para los neonatos. Muy bien, en cuanto a los hallazgos patológicos que hemos podido observar, eh, es sobre todo el síndrome de distrés respiratorio, que es una patología más frecuente del recién nacido, caracterizado por la falta de surfactante y también asociado al bajo peso al bajo peso al nacer y la menor edad gestacional se ha relacionado con el aumento de la incidencia de esta patología, ¿no? Las características ecográficas vienen a estar dadas por los consolidados subpleurales, aumento de las líneas B, como ya vamos a ver, la pleura irregular, el broncograma aéreo también se ha encontrado, sobre todo en casos de moderados a graves, el deslizamiento pleural también está conservado y actualmente se ha postulado que si no hay consolidado no es síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Esto es investigaciones del 2020, ¿no? Ya está postulado esto. Si no hay consolidado no es síndrome de distrés respiratorio. Entonces acá vemos algunos casos de la literatura. Tenemos el caso de un paciente, de un neonato que ha nacido a las 34 semanas y 5 días con un peso de 2 kilos 50 gramos y el paciente nació vía cesárea, admitido en el hospital por tener 4 horas de disnea y hospitalizado y hospitalizado 7 horas después de haber nacido, ¿no? La radiografía de tórax confirma el grado moderado o grado 2 del síndrome de distrés respiratorio y se le realiza la ecografía, ¿no? Y en la ecografía vemos que la línea pleural está alterada, ¿no? Hay formación de consolidados pleurales o también, como se le conoce, hepatización del parénquima pulmonar, caracterizada por pequeñas o por pequeños rasgos hipoecogénicos, ¿no? Pequeñas colecciones hipoecogénicas son las llamadas colecciones, ¿no? Y también la línea pleural, como mencionaba, se ha borrado y también las líneas A no aparecen, ¿no? Entonces, este es el caso de un síndrome de distrés respiratorio moderado o grado 2. En cuanto a un grado 2 a 3, este es el otro caso donde vemos que los consolidados subpleurales son mucho más grandes, es mucho más hipoecogénico este pulmón y también el broncograma aéreo está presente, no se ve porque esto no es un video,
pero el broncograma aéreo está presente fluctuando los ecos de una parte a otra parte y también esa irregularidad pleural o el signo del desgarro, que también se le conoce con ese nombre, o el signo del desgarro del consolidado subpleural, ¿no? Es como si la pleura estuviera rota, estuviera fragmentada, ¿no? Acá se ve mucho mejor esa ruptura, ¿no? Y acá también se ven los consolidados subpleurales hipoecogénicos, es un poco más pequeño, hipoecogénicos y aumento de las líneas B y el borramiento de la línea pleural. Entonces, este paciente fue alumbrado de forma natural, admitido después de 4 horas de una disnea progresiva y hospitalizado después de 4 horas de haber nacido. No es evidente en la radiografía, tal vez en esta radiografía no se ve muy bien el- los consolidados, pero en esta otra radiografía se ve mucho mejor, ¿no? Casi hay un borramiento del hemitórax izquierdo, ¿no? Y el hemitórax derecho está un poco más radiolúcido, pero también ya hay borramiento también. Donde precisamente la penetración del campo pulmonar está significantemente reducido y la sombra del corazón, sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Que también se corrobora con la ecografía, sobre todo del lado izquierdo, está borrada, ¿no? Y los síntomas también estaban correlativos al síndrome de estrés respiratorio grado 2 a 3. Y también vemos también en la ecografía que se corrobora, ¿no? Hay un alto borramiento del hemitórax izquierdo y también por ecografía se ve eso también que el consolidado subpleural es abundante, es más, está en mayor cantidad que del lado derecho. Muy bien. En cuanto a un caso del hospital, también tenemos un caso aquí. Este es un paciente también nacido por cesárea a las 36 semanas con un peso de 2.800 gramos. Presentó disnea y vómitos y la eco se realizó a las 5 horas de haber nacido. O sea, ya como decíamos también anteriormente, a las 4 horas ya debemos esperar que el pulmón esté predominantemente airado, haya predominancia de líneas A, pero en este caso no es así. Entonces, eh, vemos que eh, aquí también hay la formación de un consolidado subpleural, vemos a la pleura irregular y aumento excesivo de las líneas B. Hay un aumento excesivo de las líneas B. Esto es a nivel del segmento 1 izquierdo. En cuanto a los otros segmentos, también vemos la formación de ese consolidado subpleural, la pleura irregular y ese aumento de las líneas B, ¿no? Ahí está, se ve claramente cómo esa formación de consolidado subpleural se corresponde con esas áreas hipocogénicas y aumento de las líneas B. En cuanto al segmento 2 izquierdo, también tal vez no haya mucha formación de consolidado subpleural, pero se ve claramente a la pleura irregular y este aumento de las líneas B. Aquí está la punta del corazón también. En cuanto al segmento 3 izquierdo, lo encontramos limpio, lo encontramos normal y es común también en el síndrome de distrés respiratorio encontrar áreas respetadas o áreas economizadas, también se le conoce así, o áreas sanas, con áreas de afectación pulmonar, ¿no? En este caso, el segmento 3 izquierdo estaba normalizado. En cambio, en el segmento 6 derecho, o por el contrario, en el segmento 6 derecho también vemos la irregularidad pleural y la formación de los consolidados subpleurales, ¿no? El broncograma aéreo, ¿no? Esos ecos divergentes o esos ecos aleatorios formados por debajo de la pleura, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Y el aumento de las líneas B. Claramente se ve el contraste entre el aumento de las líneas B o el pulmón ecogénico y las sombras o la sombra acústica posterior que va dejando las costillas, ¿no? Cosa que no sucede en un caso normal, ¿no? En un caso normal, las
las líneas A se superponen con las sombras posteriores de las costillas, ¿no? Las sombras acústicas de las costillas, ¿no? Es muy distinto. Acá vemos la diferencia, ¿no? Ahí está claramente la diferencia. Aumento de líneas B, acá predominante líneas B, pleura irregular, formación de consolidado subpleural o como también se le ha descrito como cúmulo de pleura, ¿no? Como si la pleura se hubiese engrosado, la pleura toda ecogénica, toda irregular, toda desgarrada y vemos claramente la diferencia, ¿no? Entre las líneas A y las líneas B. Entonces, este caso se catalogó como un síndrome de distrés respiratorio moderado, ¿no? Y también para mencionar que anteriormente se postulaba en un estudio muy conocido que el doble punto pulmonar nos permitía diferenciar entre una taquipnea y un síndrome de distrés respiratorio, pero actualmente se ha cuestionado este signo patognomónico y porque se ha encontrado que este signo del doble punto pulmonar también se puede encontrar en distrés respiratorio, ¿no? ¿Y en qué consiste este signo? Es una área respetada, acá tenemos una área respetada y un área de afectación pulmonar, ¿no? Ese es el doble punto pulmonar. O sea, acá tenemos un área donde la pleura está irregular, hay aumento de las líneas B y por el contrario acá tenemos a la pleura conservada. Entonces, este punto que distingue a ambas entidades ha sido descrito como el doble punto pulmonar. Muy bien, acá tenemos el caso también en contraste también con la literatura, donde también encontramos el doble signo pulmonar. El doble punto pulmonar, ¿no? Acá tenemos áreas de consolidación subpleural, a la pleura irregular, aumento de las líneas B, y por el lado superior, en el lado derecho, tenemos un área respetada, ¿no? Acá está todo normalizado, está normal, y acá tenemos el aumento de las líneas B y a la pleura irregular. Entonces, este es el doble punto pulmonar que como mencionaba anteriormente se asociaba a taquipnea, pero también se puede encontrar en otras entidades patológicas. En cuanto acá tenemos un caso leve, este es el caso de un parto normal a una edad gestacional de 38 semanas, una disnea leve con 3 kilos 100 gramos y la eco se realizó a las 48 horas de haber nacido, ¿no? Este es un síndrome de estrés respiratorio leve y también parte también de la identificación de distrés o la diferenciación entre taquipnea y estrés respiratorio es la identificación del consolidado subpleural o consolidado pulmonar. ¿Por qué? Porque la identificación de este consolidado ya nos habla de síndrome de distrés respiratorio. O dicho de otra forma, identificar un consolidado subpleural ya nos dice que estamos ante un distrés respiratorio y no ante una taquipnea, porque como vamos a ver en las siguientes imágenes, la taquipnea respeta mucho la pleura, porque la taquipnea es solo edema pulmonar y o síndrome intersticial también, ¿no? Entonces, esa es una diferencia muy importante entre taquipnea y síndrome de estrés respiratorio. En el síndrome de estrés respiratorio vamos a encontrar consolidado subpleural y en la taquipnea no. Y acá tenemos este otro casito, ¿no? Que aunque fue leve o aunque pocas áreas estaban afectadas, el haber encontrado el solo haber encontrado consolidado subpleural nos orientó más al diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio. Bueno, ahí está, ¿no? El consolidado.
En el segmento 5 también un corte intercostal, también vemos la formación de algunos consolidados, ¿no? Ahí está, se ve mucho mejor. Ujú. Y acá en el segmento 6 izquierdo también vemos un tanto a la pleura irregular, pero tal vez no hay mucha formación de consolidado subpleural, ¿no? Y también otra diferencia es que las áreas que puede afectar el síndrome de estrés respiratorio son aleatorias, ¿no? No sigue un patrón, no sigue un patrón tan específico como es el edema pulmonar en adultos, ¿no? O no afecta, digamos, la parte anterior o laterales, sino tal vez sigue un patrón mucho más desorganizado, ¿no? Como hemos visto, en este caso afectaba más las partes anteriores y la parte posterior superior, ¿no? Bueno, y acá tenemos la comparación. En este caso, el segmento 6 derecho estaba normalizado, la línea pleural, las líneas A estaba normalizado. En cambio, el segmento 6 izquierdo estaba con aumento de las líneas B y la pleura irregular. Muy bien, en cuanto a la taquipnia del recién nacido, está caracterizada principalmente por el edema pulmonar, también llamado síndrome alveolo intersticial, también conocido como pulmón blanco difuso o neumoedema, también se le conoce como neumoedema, y ecográficamente va a ser caracterizado como un aumento de las líneas B con o sin áreas respetadas o convivencia con líneas A y líneas B o también separado, como hemos visto en el caso del doble punto pulmonar. La pleura, es la diferencia básica que hemos señalado, es que la pleura va a estar discretamente irregular o la pleura en muchos casos va a estar conservada y no va a haber formación de consolidado subpleural. Entonces, si hay formación de consolidado subpleural, hablamos ya de un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Así ya está estandarizado, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, se creía que el signo del doble punto pulmonar era patognomónico. Sin embargo, este signo del doble punto pulmonar se ha encontrado también en el síndrome de distrés respiratorio. Lo que también podemos mencionar es que la taquipnia transitoria del recién nacido puede evolucionar a síndrome de distrés respiratorio, por lo que también la ecografía tendría un papel mucho más dinámico, mucho más activo al poder hacer los controles, ¿no? Como decía, al hacer los controles a las 4 horas, 8 horas, 24 horas, y a diferencia de los rayos X que utiliza radiación ionizante, la ecografía es inocua y puede ser repetida muchas veces, ¿no? Y esa es la principal ventaja que señalan también muchos autores, ¿no? Acá tenemos el doble punto pulmonar en un paciente con 40, eh, 40 semanas de edad gestacional, un parto vaginal y que nació con 2 kilos 800 gramos. Y el paciente fue admitido en el hospital después de 2 horas de haber nacido. Se puede apreciar el doble punto pulmonar, pero acá también vemos que la pleura está conservada, la pleura está regular. Puede estar un poco irregular nada más, pero no debe haber formación de consolidado subpleural. Si vemos la formación de consolidado subpleural, hablamos de un síndrome de distrés respiratorio, pero acá vemos que es totalmente distinto, ¿no? Y aquí está el doble punto pulmonar, donde acá hay aumento de las líneas B, hay un pulmón húmedo, acá tenemos aumento de las líneas A, un pulmón seco, ¿no? Y este signo también del doble punto pulmonar ha sido visualizado en muchos casos de taquipnea transitoria moderada del neonato, ¿no? Y acá también tenemos un aumento de las líneas B, pero con la pleura conservada, ¿no? Entonces, si la pleura está conservada y hay aumento de las líneas B, estamos ante una taquipnia, ¿no? Acá las líneas A han desaparecido, también
podemos llamarle síndrome alveolo intersticial, edema pulmonar, y se puede presentar en diferentes grados también. Acá también tenemos el signo del doble punto pulmonar. Por un lado hay un aumento de las líneas B y por el otro lado está conservado. Pero acá la formación de este consolidado pulmonar, de este consolidado subpleural y el pequeño derrame pleural nos orienta ya a pensar en síndrome de distrés respiratorio y ya no taquipnea. ¿Por qué? Porque ya basta que haya un consolidado, como teníamos visto en los videos, basta que ya haya un consolidado, basta que ya haya la formación de un consolidado subpleural, ya se tiene que pensar en síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, este hallazgo de consolidado subpleural ya hizo el diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Igual, acá finalmente tenemos el caso de que la taquimia puede llevar a síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Acá tenemos un aumento excesivo de las líneas B, igual la pleura está conservada. Eh, este, este infante fue admitido a la unidad de cuidados intermedios por disnea por 9 horas y la ecografía muestra que el aumento de las líneas B y al pulmón blanco, ¿no? Aumento excesivo de las líneas B. Y al pasar las horas, las disneas se fue empeorando con eh, retracciones subcostales y también cianosis emergente, ¿no? Y cuando se le hace la reexaminación, la taquipnia predispuso a este síndrome de estrés respiratorio porque acá se empezaron a formar los consolidados subpleurales, ¿no? La pleura se irregularizó mucho más y también el campo pulmonar izquierdo se opacó más o se borró mucho más, ¿no? El lado derecho vemos que está un poco conservado, pero en el lado izquierdo ya es mucho más la, eh, el exceso o el borramiento del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces es importante también hacer seguimiento en estos pacientes por la predisposición que puede tener la taquipnia a síndrome de distrés respiratorio y para darnos también un diagnóstico oportuno y adecuado, ¿no? Muy bien, eso sería todo por ahora. Existen mucho más, existen 3 patologías para ver por ecografía pulmonar neonatal, pero eso se podría hacer un siguiente video o en un siguiente apartado lo realizaré. Muy bien, eso sería todo. Gracias.